En un mundo donde nuestros datos son, bueno, prácticamente oro, ¿cómo nos aseguramos de que estén bien protegidos? Resulta que Colombia tiene una respuesta bastante sólida. Y todo, pero todo se reduce a un solo principio fundamental. Vamos a desglosarlo. A ver, si imaginemos esta situación por un segundo. Alguien descubre que su nombre, su identidad, se usó para abrir cuentas bancarias, para sacar préstamos, todo sin que lo supiera. Es una pesadilla, ¿verdad? Y lamentablemente es una que puede volverse muy real. Y ojo, que esto no es un caso hipotético. La Corte Constitucional de Colombia se enfrentó a una situación justamente así. ¿Y su conclusión? Fue contundente. La entidad financiera desconoció el principio de responsabilidad demostrada. Quédense con esa frase, porque es la clave de todo. Bien, para entender a fondo este principio, primero hay que ver el caso que lo puso, digamos, en el centro del escenario. Le pasó a un ciudadano, Ismael Silva Rodríguez. Utilizaron su identidad para sacar productos con el Banco da Vivienda. Cuando él fue a reclamar, la primera respuesta del banco fue básicamente que todo parecía estar en regla y que, que esas deudas eran suyas. Así de simple. Pero la Corte Constitucional fue más allá. Vio que el banco había fallado en su deber de proteger un derecho fundamental, el habeas data. En palabras sencillas, es el derecho de toda persona a conocer, a actualizar y a corregir la información que existe sobre ella en cualquier base de datos, o sea, el derecho a tener el control sobre nuestra propia información. Y es aquí, justo aquí, donde entra en juego el protagonista de esta historia, el concepto que la Corte usó para poner las cosas en orden. La responsabilidad demostrada, o accountability como se le conoce en inglés, no es simplemente que una empresa diga, sí, claro, yo cumplo la ley. No, es la obligación de tener las pruebas, de poder demostrar activamente que se pusieron en marcha políticas y procedimientos que de verdad funcionan para proteger los datos. El punto crucial es poder probarlo. La verdad es que esta analogía es perfecta. No es suficiente con entregar la respuesta correcta en el examen. Hay que mostrar todo el procedimiento. Las empresas deben documentar, deben tener evidencia de los pasos que toman para garantizar que la información está segura y se usa correctamente. La Corte, de hecho, lo resume en 3 obligaciones súper claras. Primero, se necesita una estructura interna que se encargue de esto. Segundo, debe haber mecanismos reales para que las políticas no se queden solo en un papel bonito. Y tercero, tiene que existir un sistema eficiente para que la gente pueda hacer reclamos y solicitudes sobre sus datos. Ahora pasemos a algo más actual. Veamos cómo este mismo principio sirve de base para enfrentar uno de los desafíos tecnológicos más grandes que tenemos hoy, la inteligencia artificial. Este mismo año, la Superintendencia de Industria y Comercio publicó una circular que es clave. Y lo interesante es que no se inventó una ley nueva. Lo que hizo fue aclarar cómo la Ley de Protección de Datos que ya existía, con este principio de responsabilidad en su corazón, se aplica directamente a los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, para usar datos en sistemas de IA, ahora hay que pasar una prueba de 4 pasos. Primero, ¿es idóneo? O sea, ¿de verdad sirve para lo que se supone que tiene que hacer? Segundo, ¿es necesario? ¿O hay otra forma de lograr lo mismo que sea menos invasiva? Tercero, ¿es razonable y respeta los fines constitucionales? Y por último, la gran pregunta, ¿es proporcional? Los beneficios que se obtengan no pueden pasar por encima del derecho al habeas data. Y para proyectos de inteligencia artificial que se consideran de alto riesgo, ahí se exige una evaluación de impacto de privacidad. Esto obliga a las organizaciones a pensar las cosas antes de actuar. Tienen que describir qué van a hacer, evaluar los riesgos para las personas, planear cómo van a reducirlos y demostrar que la seguridad y la privacidad están garantizadas desde el diseño mismo del sistema. Pero la cosa no termina ahí. El alcance de este principio no se queda en las fronteras de Colombia. También es la pieza clave para un tema que es de los más complejos del mundo digital, el flujo de datos entre países. Aquí hay que entender una diferencia legal que es súper importante. Una transferencia es cuando los datos se envían a otra empresa en otro país que también va a tomar sus propias decisiones sobre esos datos. En cambio, una transmisión es cuando se envían a un proveedor en el extranjero, pero ese proveedor solo puede actuar siguiendo las instrucciones de la empresa que envió los datos. Para las transferencias, la ley es clara: está prohibido enviar datos a países que no tengan un nivel de protección adecuado. La Superintendencia ya publicó una lista de países que sí lo tienen, como los que estamos viendo. Esto, en la práctica, crea una especie de círculo de confianza. Pero, y aquí viene lo importante, incluso si se envían los datos a un país de esa lista segura, la responsabilidad no se acaba.
La empresa que envía los datos todavía tiene que demostrar, una vez más, que tomó todas las medidas necesarias para que esa información se trate bien. La responsabilidad demostrada siempre, siempre está ahí. Bueno, ya vimos casos en la corte, reglas para inteligencia artificial, datos que viajan por el mundo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué nos llevamos de todo esto? Para la gente, para todos nosotros, significa que nuestros derechos son más fuertes. Tenemos el poder de controlar nuestra información y hay protecciones claras, sobre todo con la IA. Y para las empresas el mensaje es directo. La privacidad no es algo que se añade al final. Tiene que ser parte del diseño desde el inicio. Tienen que poder probar que cumplen y, sobre todo, deben ser proactivas, no reactivas. Al final, si lo pensamos bien, todo, desde un caso de suplantación de identidad hasta las complejísimas reglas de inteligencia artificial o las transferencias de datos a otro continente, todo se apoya sobre un único y muy poderoso pilar: la responsabilidad demostrada. La estrategia de Colombia nos da una pista. Quizás no se trata de crear una ley nueva para cada nueva tecnología que aparece, sino de tener principios fundamentales que sean tan sólidos que puedan adaptarse y aplicarse a cualquier desafío, sea de hoy o del futuro. La pregunta que queda en el aire, claro, es si este enfoque será suficiente para todo lo que se viene.